Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gozo una vez más poder encontrarnos aquí en la casa del Señor para poder compartir su palabra y así poder seguir estudiando la santa palabra de Dios. Les extiendo una cordial bienvenida a los hermanos que siempre están conectados a través de Facebook Live, que nos siguen en las redes sociales, también en nuestro canal de YouTube. Gracias por siempre estar acompañándonos cada sábado para estudiar y aprender más de la palabra de Dios y seguir descubriendo esas maravillosas verdades que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es un gozo para mí el poder saludarles a ustedes y también extenderle un saludo a sus familiares. Que la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En estos momentos vamos a seguir estudiando el tema de la parábola del trigo y la cizaña. Una parábola muy interesante que desde el sábado pasado hemos venido estudiando, hemos aprendido algunas cosas interesantes de esta parábola y hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta parábola para seguirla analizando y seguir extrayendo las lecciones maravillosas que el Señor quiere que nosotros sigamos aprendiendo de esta parábola, ya que ha habido cierta confusión y algunas interpretaciones no correctas en cuanto a la parábola del trigo y la cizaña. Recordemos que Jesús hace uso de las parábolas para poder ilustrar una enseñanza. Y antes de continuar con este tema, yo quiero en estos momentos pedirle a los hermanos que inclinar el rostro para tener unas palabras de oración. Yo desde aquí, su servidor, se va a arrodillar y aquellos que deseen acompañarme puestos de rodilla, vamos a pedir la bendición del Señor antes de abrir la palabra de Dios para que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro, en el cual nos instruya en la palabra la cual el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de la antigüedad. Vamos a tener unas palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra, Señor. Permite que nosotros podamos comprender tu palabra, que nosotros podamos cada día seguir caminando en la verdad, Señor. Sabemos, Padre, que tu Espíritu Santo quiere que nosotros nos mantengamos en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Padre querido, para comprender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Nos ponemos humildemente en tus manos para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender esa buena palabra. Te pido por todos aquellos hermanos que en estos momentos están conectados, Padre querido, escuchando tu palabra. Permite, Señor, que tú los ilumine también a ellos, Padre. Me pongo en estos momentos en tus manos para que tú me dirijas, para que el Espíritu Santo tome el control de mi mente, tome el control de mis labios, tome el control de todo mi ser y que sea Él el que hable a través de mí y que sea Él el que glorifique a nuestro Señor Jesucristo, Señor, al abrir tu palabra para poder comprender el mensaje que tú tienes para con nosotros. Quédate con nosotros, Padre Santo, ya que te lo imploramos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Nosotros habíamos estudiado, mis queridos hermanos, que el uso que Jesús hace de las parábolas, recordemos que las parábolas son enseñanzas que Jesús usa para poder explicar de una manera didáctica, de una manera más fácil, los principios del reino de Dios. Jesús toma de las cosas comunes del pueblo de Israel y las relaciona con los principios de verdad para que así de esa manera los discípulos, sus seguidores, las verdades se le puedan quedar mejor grabadas en sus mentes. Por ejemplo, cuando Jesús hace la parábola del sembrador, el sembrador que sale por la mañana y empieza a esparcir la semilla, y la semilla cae entre rocas
entre espinos, cae también en el camino y cae también en el buen sembrado. Esa enseñanza, para ilustrar los principios del reino de Dios, eran enseñanzas en la cual la siembra en el pueblo de Israel era común. De tal manera que si los discípulos diariamente, cada vez que ellos salieran a hacer sus quehaceres y vieran a un sembrador sembrando, ya ellos automáticamente le iba a venir a la mente las enseñanzas que Jesús les habló en cuanto a la parábola del sembrador. O sea, eran cosas comunes que Jesús usaba para que así de esa manera la verdad se le quedara mejor grabada en los corazones. Ahora, hoy vamos a nosotros a seguir en el tema del trigo, la parábola del trigo y la cizaña, la segunda parte. Y hoy vamos a hablar en cuanto a la cizaña, el subtítulo es la cizaña, la abominación dentro del pueblo de Dios. Y en esta mañana vamos a ver que la cizaña dentro del pueblo de Dios es abominación. Es abominación. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, en el verso 25, Mateo 13, 25 nos dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró. Perdón un momentico. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Noten que es cuando los hombres, los obreros, se duermen. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Satanás vino y sembró esa cizaña mientras los hombres estaban durmiendo. Y es interesante que en el versículo 38 de dicho capítulo nos dicen que el campo es el mundo, no es la iglesia, y es algo que nosotros debemos de tener presente. Pero también nos dice en el versículo 38 que la buena semilla son los hijos del reino. En otras referencias bíblicas, la buena semilla representa la palabra de Dios. Pero nos dice que la cizaña que Satanás sembró en este mundo, ¿qué representa esa cizaña? Representa a los hijos del diablo. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacernos es, porque noten que la cizaña fue sembrada en el mundo, no en la iglesia, por favor. Porque hay hermanos que para excusar el mal en la iglesia, cuando hay males en la iglesia, y hay hermanos que se levantan para protestar contra los pecados de la iglesia. Hay hermanos que dicen, hay hermanos, en la parábola del trigo y la cizaña dice que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos hasta el tiempo del fin. Sí, pero la palabra de Dios dice que la cizaña fue sembrada en este mundo, no fue sembrada en la iglesia. Ahora, ¿cómo es posible que la cizaña crece en la iglesia? Porque nosotros somos los que permitimos que en la iglesia, cuando haya pecado, cuando hay pecado, y nosotros como hijos de Dios no tomamos acción contra la persona que está obrando mal, contra la persona que está trayendo descrédito al buen nombre de Dios, contra la persona que está echando por tierra los principios de Dios, trayendo vergüenza sobre el pueblo de Dios. Si nosotros no tomamos parte
y nos involucramos en ese problema para deshacer lo malo, ¿estamos entonces permitiendo que esa cizaña crezca dentro de la iglesia? Hay un dicho de un escritor famoso que dice: ¿por qué el mal triunfa? Dice: porque los buenos callan. Y cuando dentro de la iglesia nosotros callamos, la cizaña, ¿qué hace? Se sigue aumentando. Y en esta parábola del trigo y la cizaña, hay personas, hay hermanos que dicen: a nosotros no debemos el por qué arrancar la cizaña dentro de la iglesia. Hermano, eso está mal. Porque cuando Jesucristo dice en la parábola que los trabajadores le dijeron al Padre: Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? Dice: no, déjenla hasta el final de los siglos. Eso no significa que en la iglesia, cuando hay cizaña y cuando hay hermanos que están en pecado abiertamente, eso no significa que no se le pueda separar del cuerpo de Cristo si persisten en lo malo, hermanos. Porque Mateo capítulo 18, versos del 15 al 16, ahí están los pasos para disciplinar a un hermano que realmente no quiera abandonar esa conducta impía que está trayendo vergüenza a la iglesia, que está trayendo vergüenza al buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18, 15 y 17, bien claro, ahí están los pasos para aplicar esa medida disciplinaria. Si la persona se arrepiente de todo corazón, amén, pueda seguir en el cuerpo de Cristo. Pero cuando la persona persiste en su pecado y no quiere arrepentirse, mis queridos hermanos, hay que separarlo del cuerpo de Cristo. Hay que separarlo del cuerpo de Cristo. Porque como bien habíamos dicho en la predicación pasada, cuando usted no lo separa, y habíamos hecho la ilustración de la papa podrida. Si usted una papa podrida la pone en un saco donde hay 200 papas buenas, ¿qué hace esa papa podrida? Termina pudriendo las 200 papas. Cuando usted en un centro de trabajo, usted está trabajando y usted no cumple como trabajador las normas que están establecidas en el centro de trabajo, ¿qué es lo que le pasa? Lo botan del trabajo y lo consideran un mal trabajador porque usted no está cumpliendo con lo que está establecido. Ahora, cuando un niño está en la escuela y el niño se porta mal y mandan a buscar a los padres y hablan con los padres y dicen: mira, tu niño hizo esto. Después de varias reuniones que tienen con los padres, si el niño persiste en su mala conducta, ¿qué hace la escuela, hermanos? Llama a los padres y le dice: mire, lo siento mucho, pero su hijo va expulsado de la escuela. Porque existe un orden, existen normas, existen leyes. Cuando un malhechor en una sociedad quebranta una ley del Estado y le hace un juicio, automáticamente ¿para dónde va? Va preso, va castigado, para que pague por lo que él hizo. Es separado de la sociedad y es confinado en una cárcel, separado de la sociedad, castigado hasta que cumpla por lo mal hecho que hizo. Y vamos a ver que a medida que sigamos avanzando en el tema, vamos a ver que la cizaña es abominación. Y la abominación Dios la detesta, hermanos.
Dios detesta que dentro de su pueblo hayan hijos de Él que estén desechando los principios de su palabra, que estén viviendo una vida impía. Y no por el hecho que dentro del pueblo de Dios haya cizaña, nosotros debemos de permitir de que la cizaña esté con nosotros. ¿Saben por qué Jesucristo dijo en la parábola? Porque recordemos que cuando los trabajadores vienen y dicen, Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? Y dijo, no, porque puede ser que arrancando cizaña arranquen trigo. Porque recordando que el campo es el mundo, y como en este mundo hay dos grupos antagónicos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo son la cizaña, los hijos de Dios son el trigo. Entonces, hay muchas personas que siendo cizaña, cuando aceptan el evangelio, llegan a ser, ¿qué cosa? Hijos del Dios Altísimo. Pero como los ángeles no tienen la capacidad de ver lo que hay en el corazón, por eso es que Cristo le dice, no arranquen la cizaña, hay que esperar. Porque mis queridos hermanos, ¿cuántas personas no hay allá afuera que están fuera de la iglesia? Personas que son cizaña. Y que cuando usted les predica el evangelio, vienen a los pies de Cristo Jesús, se convierten y llegan a ser grandes hijos de Dios. Hijos sinceros, obedientes a la palabra de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dice en la parábola, Él lo dice así, nosotros debemos de entenderlo. Hay personas que están en el mundo que son drogadictos, que usted piensa que no tienen salvación. Y sin embargo, cuando usted le predica el evangelio, dejan ese mundo de las drogas y son verdaderos hijos de Dios. Porque cuando usted tira la red, y recordemos que en la parábola de la pesca, de la red representa el evangelio. Cuando usted predica, cuando usted trae a la iglesia, usted trae personas del mundo buenas y malas. Pero las personas que realmente se convierten y desean seguir a nuestro Señor Jesucristo con toda sinceridad, usted ven que son cristianos sinceros, hijos de Dios. Pero hay otros que dentro de la iglesia, cuando no quieren reformar sus vidas y están trayendo oprobio a la iglesia y están desacreditando a la iglesia y no quieren reformar sus vidas, después que usted ha hablado con esa persona y ha aplicado los pasos de Mateo 18, del 15 al 17, Mateo capítulo 18, verso 15 al 17. Si la persona no quiere escuchar, no quiere reformar su vida, la palabra de Dios en el versículo 17 de Mateo 18 dice, ténganlo por gentil o por publicano. ¿Y qué significa tener una persona por gentil o por publicano? Mundano. Noten, miren lo que dice la sierva de Dios en la carta 215, página 1902. Dice, los nombres de los que pecan y se niegan a arrepentirse no deben ser retenidos en los libros de la iglesia. Sigue diciendo, para que los santos no sean considerados como responsables de sus malas obras. Los que siguen el camino de la transgresión deben ser visitados y trabajar a favor de ellos. Y si aún rehúsan arrepentirse, deben ser eliminados. Miren la palabra que la sierva de Dios dice. Deben ser eliminados de la feligresía de la iglesia de acuerdo con las reglas establecidas en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo alguien que me va a decir a mí cuando hay mal en la iglesia? No, que va, porque la palabra de Dios dice que la cizaña tiene que permanecer hasta el tiempo del fin.
atribuyendo de que la cizaña aquí dentro de la iglesia tiene que estar con nosotros hasta el tiempo del fin. Miren lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. No se debe tener en la iglesia a los que insisten en no escuchar las admoniciones y advertencias dadas por los fieles mensajeros de Dios. Deben ser eliminados de la feligresía porque serán como Acán en el campamento de Israel, engañados y engañadores. ¿Qué fue lo que sucedió con Acán y su familia cuando pecaron? Según en el libro de Josué, porque Acán desobedeció el mandamiento de Dios cuando Dios dijo, no tomen nada de Jericó porque eso va a ser anatema. Y Acán desobedeció, tomó del anatema pensando de que, sin saber de que nadie se iba a enterar, lo tomó escondidamente, nadie lo supo, pero Dios todo lo ve. ¿Y qué dijo el Señor a Josué? Hasta que ustedes no saquen el anatema de ese campamento, mi ira no se va a apartar del pueblo de Israel. ¿Y qué tuvieron que hacer? Después de una investigación exhaustiva, se dieron cuenta de que Acán, que había desobedecido a Dios, ¿cuál fue la sentencia de Acán para él y su familia? Muerte. Los mataron, muerte. Sigue diciendo la cita de Dios. Después de leer el relato del pecado de Acán y su castigo, ¿quién puede pensar que la voluntad de Dios es que los que obran impíamente y se resisten a arrepentirse deben ser retenidos en la iglesia? Retenerlos sería un insulto al Dios del cielo. No es palabra mía. Es palabra de la mensajera de Dios. Amén. Es palabra de la mensajera de Dios. La palabra cizaña del griego proviene de la palabra cizaña proviene del griego cizañón. Y esta palabra es de origen incierto. Y la definición que se da para cizaña es Para la palabra cizañón, la definición es cizaña o grano falso. En pocas palabras, la cizaña es la mala hierba que crece en el sembrado. Y esa mala hierba, si usted que es sembrador, si usted no cuida su sembrado y cada vez que está creciendo la mala hierba, usted no la arranca, al final esa mala hierba, después que usted la deja crecer, echa a perder el sembrado, lo destruye por completo. Recordemos que el pueblo de Israel, Dios lo sacó con un propósito. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 7, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová, tu Dios Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido porque vosotros eras el más pequeño de todos los pueblos. O sea, Dios escogió al pueblo de Israel con un propósito especial. Y como dice el versículo 6, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Al igual que nosotros somos un pueblo especial para Dios. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Pero como Dios escogió al pueblo de Israel, de la misma manera que nos ha escogido a nosotros, la palabra de Dios ahora en Éxodo 24 nos dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto,
Éxodo capítulo 24, versículo 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlo. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios le dio mandamientos. Dios le dio leyes para enseñarle al pueblo. Porque el pueblo de Israel debía de ser un pueblo santo para Dios. Tenía que ser un pueblo santo. Y todo aquel que no obedeciera los mandamientos de Dios, que Dios le había dado al pueblo de Israel, sus estatutos y sus leyes, esa persona era cortada. Números capítulo 15, versículo 31. Números capítulo 15. Miren lo que dice aquí, versículo 31. Números capítulo 15, versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y dio por nulo su mandamiento, enteramente será contada a la tal persona, su iniquidad será sobre ella. Las personas que no cumplieran con las leyes y los estatutos, ¿qué era lo que sucedía? Eran cortados. El mismo ejemplo que puse anteriormente: cuando usted en un centro de trabajo, usted no cumple con lo que está establecido, ¿qué le pasa en ese centro de trabajo? Cuando usted está en el servicio militar, que usted entra a la vida militar y usted no cumple con el reglamento militar, ¿qué le sucede a usted? Lo sacan del servicio militar. Y si usted tiene grados de oficiales, ya sea teniente, capitán o coronel, lo degradan completamente y le dan de baja. Lo degradan. Sea coronel, sea capitán, sea teniente, sea lo que sea, teniendo grados militares, lo degradan, y después que lo degradan le dan de baja. ¿Y por qué? Porque realmente usted no cumplió con las órdenes, usted no cumplió con el reglamento. Porque existe un reglamento, y las leyes y los reglamentos se hicieron para cumplirlos, porque para algo se hicieron. Cuando Dios le dio las leyes al pueblo de Israel, Dios esperaba que el pueblo cumpliera. Pero cuando la persona no cumplía y cuando la persona desobedecía los mandatos de Dios, era separado. Entonces, si a mí los hermanos me dicen que la cizaña tiene que estar dentro de la iglesia junto, mi pregunta es: ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios separaba de su pueblo a todos aquellos que no obedecían? Porque es que Dios nunca ha querido la cizaña dentro de su pueblo. ¿Y saben por qué Dios nunca ha querido cizaña dentro de su pueblo? Miren lo que dice la sierva de Dios en el libro Consejo para los Maestros, Padres y Alumnos, página 180, párrafo 4. Aún la cizaña tiene una lección que enseñar. Es siembra de Satanás. Estamos claros ahí que la cizaña, ¿qué es? Siembra de Satanás, porque las cizañas son los hijos de Satanás. Y si se la deja crecer libremente, ¿cuál es el resultado? Arruinará ¿qué? El trigo por su desarrollo sin freno. Si usted la cizaña la deja crecer, ¿qué dice la sierva de Dios? Va a arruinar ¿a quiénes? Al trigo. ¿Y el trigo quiénes son? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Entonces, se cumple perfectamente
el ejemplo que yo puse, que una papa podrida dentro de un saco de papa pudre todas las papas. Y para que esa papa podrida no pudra todas las papas, ¿qué es lo que usted hace? Usted las separa. Usted las separa, mis queridos hermanos. Y noten, si Dios no quería cizaña dentro del pueblo. Y miren de qué manera Dios cortaba la cizaña, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y al pie del monte Sinaí, mientras que Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, mientras que Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, ¿cómo estaba el pueblo abajo? En danza. En idolatría. Hicieron un ídolo de oro y empezaron a adorar ese ídolo de oro y empezaron a danzar y empezaron a hacer toda clase de cosas extrañas. Y cuando Moisés bajó, ¿qué fue lo que pasó? Moisés dijo: los que estén de parte de Jehová, vengan de este lado. Y los que estuvieron de parte de Jehová se pusieron de parte de Moisés. Los que no estaban de parte de Jehová, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Y usted puede buscar el relato. Les dijo a los que estaban de parte de Jehová: saquen sus espadas y empiecen a matar a todos aquellos que se prostituyeron al pie del monte Sinaí adorando este ídolo. ¿Cómo trató Dios la cizaña? La eliminó. Cuando el pueblo de Israel, según Números capítulo 25, el pueblo de Israel estaba ahí para cruzar para las fronteras de la Canaán. Estaban ahí al borde del río Jordán. Cuando salieron las moabitas, que las moabitas empezaron a mezclarse con los israelitas y le danzaron delante de los israelitas, y los israelitas fueron en pos de las moabitas y adoraron sus ídolos. ¿Cómo fue que Dios trató esa cizaña? La eliminó. Porque cuando usted lee el relato en Números capítulo 25, dice que ese día murieron 24,000 israelitas que habían ido en pos de fornicación con las moabitas y terminaron adorando sus ídolos. Y murieron 24,000 israelitas. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos que en todo momento, cada vez que dentro del pueblo de Israel la cizaña se levantaba en rebelión contra los estatutos de Dios, ¿qué era lo que Dios hacía? Le eliminaba. ¿Qué sucedió con Coré? La rebelión de Datán, Coré y Abirán. Fueron eliminados. Fueron destruidos. Dice que la tierra se abrió y Coré con toda su familia y todos los que se reunieron en la rebelión, la tierra se los tragó y dice que descendió fuego y los destruyó. Noten que dentro del pueblo de Israel, cada vez que los israelitas hacían lo malo, había matanza. Dios se le encendía el furor y la manera en que Dios trataba con la cizaña dentro del pueblo era destruyendo la cizaña. Por favor, yo no estoy queriendo decir ahora que porque hay una cizaña en la iglesia vamos a cortarle la cabeza o vamos a buscarlo. Sencillamente, cuando en la iglesia hay hermanos que no quieren seguir una conducta como la que Dios manda en su palabra y persisten en vivir una vida en rebelión contra Dios y contra su palabra abiertamente, recordemos Mateo capítulo 18 del 15 al 17 y lo que leímos de la sierva de Dios. No pueden ser retenidos en la iglesia. De que después que se les desfraternice, los visitamos y sigamos trabajando con ellos, sí,
podemos visitarlos, los vamos a visitar, seguimos trabajando con ellos para que ellos se arrepientan sinceramente y vuelvan al seno de la iglesia de nuevo, a la cual pertenecían. Pero si persisten, hermano, mire, olvidémosles y sigamos hacia adelante. No solamente Dios eliminó la cizaña dentro del pueblo de Dios, porque recordemos que en el libro de los jueces, a partir del libro de los jueces, vemos que cada vez que el pueblo de Israel hacía lo malo, ¿qué era lo que les sobrevenía? Venían ejércitos a destruirlos. Pero ya de antemano, en Deuteronomio capítulo 28, Dios ahí, cuando usted lee Deuteronomio capítulo 28, a partir del versículo 15, el versículo del 1 al 15, habla de las bendiciones de la obediencia. En el capítulo 28 de Deuteronomio. Pero a partir del versículo 15 empieza a hablar de las maldiciones de la desobediencia. Entonces, cada vez que el pueblo de Israel desobedecía, ¿qué era lo que le sobrevenía al pueblo de Israel? Castigos, maldiciones, destrucción, calamidad. Y en el libro de los jueces, vemos que a partir del libro de los jueces, cada vez que el pueblo de Israel hacía lo malo y se rebelaban contra Dios y no querían seguir en pos de Jehová, y desobedecían sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos y sus estatutos, ¿qué era lo que le pasaba? Le venían calamidad, le venían destrucción. Porque la manera en que Dios deshacía la cizaña dentro de su pueblo era trayendo calamidad y destrucción sobre todos aquellos que desobedecían. Y muchas de esas calamidades eran que ellos iban como esclavos a servir a otras naciones. Hermano, y la pregunta es, ¿la vida de un esclavo es fácil? Era durísima. Era durísima. Cada vez que el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Jehová, mis queridos hermanos, eran completamente destruidos. Por eso es que Oseas 4:9 dice, tal es el sacerdote, así es el pueblo. Si el liderazgo es un liderazgo espiritual, ¿qué va a hacer con el pueblo? Guiarlo por la rectitud, por el camino de santidad. Guiarlo por el camino de la obediencia. Mantienen al pueblo en los caminos de Dios, pero cuando el liderazgo era malvado, ¿cómo era el pueblo? Malvado, porque Oseas 4:9 lo dice. Tal es el sacerdote, así es el pueblo. En pocas palabras, tal es el líder, así es la iglesia. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Noten si lo que estoy diciendo, miren cómo lo reitera la palabra de Dios. Vamos a buscar ahora Proverbios 29:2. Miren lo que dice Proverbios 29:2. Proverbios 29:2. Miren lo que dice Proverbios 29:2. Cuando los justos están en autoridad, o sea, cuando los santos reinan, ¿qué es lo que le pasa al pueblo? Se alegra. Mas cuando gobiernan los impíos, ¿qué es lo que le pasa al pueblo? Gime. Hay dolor.
hay tristeza. Otro versículo, Proverbios 28:12 dice: cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando los impíos se levantan, ¿qué pasa? Los hombres se esconden. Eso lo dice Proverbios 28:12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden. Y mis queridos hermanos, noten que la cizaña dentro del pueblo de Dios lo que hace es traer abominación al pueblo de Dios. Y yo quiero que por favor volvamos de nuevo a repasar una vez más Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. El versículo 4 dice: y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman. ¿Y por qué gimen y claman? ¿A causa de qué? ¿Por qué gimen y claman? A causa de todas, no dice algunas, dice de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Por qué los justos dentro del pueblo de Dios levantan su voz contra el pecado? Porque cuando en la iglesia, cuando dentro del pueblo de Dios hay abominación, los justos no se quedan callados. Se quedan callados aquellos que son cómplices de los que hacen el mal. Pero los que no son cómplices del mal y están de parte de Dios, denuncian lo mal hecho. Amén. Denuncian lo mal hecho. Dice la sierva de Dios, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 66, párrafo 1. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos. O sea, hay pecados, abominaciones que usted ve a simple vista, pero hay otras que se hacen en secreto y que usted no lo ve. Y aquí la sierva de Dios me está diciendo, y recordemos y vuelvo y repito, que Ezequiel 9 es paralelo a Apocalipsis 7, porque los dos eventos, tanto Ezequiel 7 como, Ezequiel capítulo 9 como Apocalipsis 7 es el mismo evento, el sellamiento del pueblo de Dios. No hay ninguna diferencia. O sea, Ezequiel 9 y Apocalipsis capítulo 7 es el mismo evento, el sellamiento del pueblo de Dios. Porque Ezequiel 9 lo habla, hay un sellamiento en el pueblo de Dios, y Apocalipsis 7 hay un sellamiento en el pueblo de Dios. ¿Y quiénes son sellados? Según Apocalipsis 7, los 144,000. Pero esos 144,000 de Apocalipsis 7 que son sellados son aquellos que según Ezequiel capítulo 9 versículo 4 son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios. Sigue diciendo la sierva de Dios: las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos. Pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. El gran escrutador de los corazones conoce todo pecado cometido en secreto por los obradores de iniquidad. ¿Qué son las cizañas? Obradores de iniquidad. Estas personas llegan a sentirse seguras en sus engaños y a causa de la longanimidad del Señor dicen que no ve. Y luego actúan como si hubiese abandonado la tierra. Pero Él descubrirá su hipocresía y revelará a otros
esos pecados que ellos ocultaban con tanto cuidado. O sea, el evento de Ezequiel capítulo 9, conectado con Apocalipsis 7, nos dice que en el proceso del sellamiento, cuando los hijos de Dios son sellados, me dice a mí que el pueblo de Dios no está bien. Aquí me dice Ezequiel 9 que me da un poco más de detalle que Apocalipsis 7 no lo da. Dice que dentro del pueblo hay abominación. Estos obradores de iniquidad están cometiendo abominación. Y es por eso que en el versículo 6 del mismo capítulo 9 de Ezequiel, cuando Dios da la orden de destruir a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, y el Señor dice, comiencen por mi santuario. En la predicación pasada habíamos dicho que el santuario, ¿quiénes eran los que ministraban en el santuario? Ajá, ¿y qué eran los levitas? Los sacerdotes. Sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? No es un líder. Significa que en el tiempo del fin, cuando Dios empieza a destruir y la gracia se cierre y se empiecen a derramar las 7 plagas de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios es la primera que va a ser castigada, empezando por los pastores, empezando por los líderes. ¿Y por qué empieza por los líderes? Porque precisamente Oseas capítulo 4 versículo 9 me dice a mí que tal es el sacerdote, así es el pueblo. Si el sacerdote es espiritual, ¿cómo es el pueblo? Espiritual. Si el sacerdote es malo, ¿cómo es el pueblo? Entonces, noten que al comenzar por el santuario de Dios significa que el liderazgo está tan mal y que el liderazgo son personas que son obradores de iniquidad, que por eso es que Dios tiene que en el pueblo destruir viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres. Porque el liderazgo ha llevado al pueblo a la apostasía, a la rebelión contra Dios. Porque si se comete abominación, abominación es todo lo que Dios detesta, que va en contra de lo que Él ha establecido en su palabra, en sus preceptos, en sus leyes. Referencias bíblicas en cuanto a la abominación dentro del pueblo de Dios. Estas son algunas referencias bíblicas, hay muchísimas. Por ejemplo, Levítico 11 y Deuteronomio 14, del 3 al 21. Ahí habla de los animales limpios e inmundos. Y entre los animales inmundos, el Señor dice que todo aquel que coma animal inmundo es abominable delante de Dios. Los animales terrestres que son inmundos, que Él prohibió comer, los animales que vuelan, que son inmundos y que Él prohibió comer, al igual que los animales que están en el mar, en el agua, y que Él estableció quiénes se podían comer y cuáles no se podían comer, los que no se podían comer, que están en el agua, que son inmundos, dice, todo aquel que coma esos animales que son abominación. Pregunto, ¿significa que dentro del pueblo de Dios hay personas que están comiendo animales inmundos? Yo he visto adventistas que llevan años de la iglesia que delante de mí se han dado tremendo atracón de carne de cerdo. Y la carne de cerdo, eso es abominación para Dios. Levítico 18, 22, no te echarás con varón como con mujer porque es abominación. Ahí lo dice. O sea, en pocas palabras, Dios está diciendo que todas aquellas personas que practican pecado de homosexualismo, acostándose con personas de su mismo sexo, eso es abominación. La pregunta es, ¿dentro del pueblo de Dios hay abominación?
Hay pecados de homosexualismo. Porque recordemos que Ezequiel 9, Dios hace destruir a su pueblo porque dice que cometen todas las abominaciones. Todas las abominaciones. Y noten que el contexto de Ezequiel capítulo 9, ese contexto está puesto para el tiempo del fin, antes del cierre de la gracia, cuando los siervos de Dios sean sellados. Ya una vez que la gracia se cierra, comienza la obra de destrucción sobre la iglesia y sobre este mundo en toda su plenitud. Entonces, Ezequiel 9 me está queriendo decir que en este tiempo del fin, dentro de las abominaciones que se está cometiendo dentro del pueblo de Dios, está el pecado de homosexualismo, hombres acostándose con hombres, mujeres acostándose con mujeres. Y recordemos que en la cita anterior la sierva de Dios dice que hay pecados de abominación que el ojo humano no ve. Hay muchos, mírenlo aquí. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos, pero los pecados muchos peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. Significa que hay pecados como el que vimos ahora aquí, Levítico 18:22, que se están cometiendo escondidamente, solapadamente, sin que nadie lo sepa. Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón o como con mujer, es abominación. Abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Aquí Dios está condenando la fornicación. ¿Significa que dentro del pueblo de Dios hay personas fornicando? No solamente los que están solteros, sino aún habrán personas casadas que a pesar de que están casadas están teniendo relaciones ilícitas con otras personas. Eso es abominación, hermano. Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová. En pocas palabras, aquí está diciendo la idolatría es abominación a Jehová. La pregunta es, ¿hay idolatría dentro del pueblo de Dios hoy en día? Porque Ezequiel 9, que está puesto en el contexto del tiempo del fin que estamos viviendo ahora, y si dice que se está cometiendo dentro del pueblo toda clase de abominación, significa que entonces hay idolatría. Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los de perverso corazón. ¿Quiénes son los perversos de corazón? Aquellos cristianos que no quieren vivir a la altura de lo que Dios pide y que viven en desobediencia a la palabra de Dios, a pesar de que están dentro de la iglesia y que son miembros de la iglesia. Eso es abominación a Jehová. Proverbios 11:20. Vamos a ver este último. Hay muchísimas referencias más. Estas son algunas. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Significa que dentro del pueblo de Dios hay mentirosos? Y cuando estamos hablando de mentira, no solamente estamos hablando, vuelvo y repito, no solamente estamos hablando de que, por ejemplo, ahora yo le dije a mi hermano Jorge, oye, mi hermano Jorge, fui a la tienda y me compré un traje que me costó $300, cuando el traje, en vez de costarme $300, si me costó $20, yo me le mentí a Jorge. Que yo le diga al hermano Jorge, Jorge, este traje me lo compré en $300. Y cuando viene a ver en la tienda, este traje lo que me costó fueron $20. Eso es mentira. Yo estoy mintiendo al hermano Jorge. Y dice la palabra de Dios aquí en Proverbios 12:22 que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero cuando estamos hablando de mentira, no solamente estamos hablando de la mentira que yo le dije a Jorge, de que yo me compré este traje que me costó $300 cuando en realidad me costó $20. No, sino que también cuando habla de los labios mentirosos se está refiriendo a todas aquellas personas que vienen aquí
y se paran aquí a predicar la palabra de Dios y no predican la verdad tal cual es en Dios, esos son labios mentirosos. Es abominación a Dios el predicador que se para aquí y no predica la verdad tal cual es en Dios. Eso es abominación, hermanos. Eso es, mis queridos hermanos, abominación. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65, párrafo 1. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo. Aquí en Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 65, es el capítulo 10 que se titula El sello de Dios. Ese capítulo, hermano, es un capítulo completamente interesantísimo, porque habla de Ezequiel 9. Y la hermana White lo conecta con el tiempo del fin, porque Ezequiel 9 está en el contexto del tiempo del fin ahora que estamos viviendo. Miren esta cita interesante. Se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma expresada en lamentaciones y lloro, reproches y amonestaciones, mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal insistente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera. Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Ay, no voy a decir nada en la iglesia para que así los hermanos después no me desprecien. Y así yo poder seguir tratando a todos los hermanos. Déjame no decir nada. Hermanos, ustedes saben cuánta cantidad de hermanos a mí me han dejado de hablar por predicar la verdad. Ustedes saben cuántos cientos de hermanos a mí me han dejado de hablar cuando he denunciado el pecado en la iglesia. Porque todos aquellos que denuncian el pecado en la iglesia, dice que no callarán para obtener el favor humano. Dice, sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Y quizás usted diga, no, dale, pero aquí está hablando de los impíos de afuera. Si dice, no, ahí la hermana Guay está hablando de los impíos de afuera. Hermano, cuando yo hice una investigación de la palabra impío en toda su totalidad, un cristiano también que no viva conforme a la palabra de Dios es un impío igual. Ella no está hablando para los impíos de afuera, porque Ezequiel 9 está hablando en el contexto dentro de lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Entonces ella habla aquí y dice que las conversaciones profanas de los impíos, no de los de afuera, porque los de afuera que no tienen temor de Dios, sabemos que son impíos y están conscientes que sus conversaciones son profanas. Ella lo está diciendo a aquellos cristianos que son cizañas dentro de la iglesia y que están practicando abominación, esos son impíos. Dice, son impotentes, o sea, los justos, son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. A pesar de que los justos hablan, alzan su voz contra el pecado, dice de que son impotentes para detener ¿qué cosa? El torrente de iniquidad. Entonces, cuando yo leí esta cita, yo comprendí el por qué en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo hacía lo malo delante de los ojos de Jehová, Dios tenía que traer ejércitos de afuera para destruir la impiedad y destruir a los impíos que practicaban la impiedad dentro del pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque los poquitos justos que estaban dentro del pueblo, que levantaban su voz, eran impotentes para detener el torrente de iniquidad. Y la única manera que en el Antiguo Testamento Dios, y estoy hablando cuando el pueblo de Dios hacía lo malo, que el pueblo en general se desentendía de Dios y se apartaba de sus caminos y empezaba a hacer toda obra impía, toda abominación que practicaban, Dios tenía que constantemente traer los ejércitos de afuera
porque de esa manera Dios podía destruir y deshacer la cizaña dentro del pueblo de Dios. Era la única manera, porque los justos no podían hacer nada. De ahí que se llenen de pesar y alarma. Dice, lloran delante de Dios, hablando de los justos, lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, hay avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. ¿Qué es pisoteado, hermano? Y si el Espíritu de Dios es pisoteado dentro de la iglesia, ¿ustedes creen de que Dios puede seguir teniendo contentamiento o tratando con esa iglesia impía? No. Y entonces ahora viene una segunda pregunta que no la voy a contestar ahora, que la voy a contestar el sábado que viene. Si el Espíritu de Dios, cuando el pueblo de Dios estaba mal, y dice que el Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado, entonces, ¿cómo es que a mí hay cristianos que me dicen, ay, no importa, en la iglesia de Dios hay apostasía, el pueblo de Dios está mal, pero por favor no se vaya? ¿Cómo no me voy a ir? ¿Cómo yo voy a estar en un lugar que el Espíritu de Dios está siendo pisoteado? Y si el Espíritu de Dios está siendo pisoteado en esa iglesia, Dios no está en esa iglesia. Y si Dios no está en esa iglesia, y si Dios no está con ese pueblo, ¿qué yo hago ahí? Yo como persona justa, como hijo de Dios que amo a Dios, yo tengo que salir de ese lugar para no participar de las obras impías que se están cometiendo. Porque recordemos que cuando nosotros estudiamos el tema número 8 de la serie ¿Realmente importa la doctrina que crees?, hablamos de la apostasía omega, ¿sí o no? Y habíamos visto que la hermana White dice que la apostasía omega iba a ser de una manera asombrosísima. ¿Y se acuerdan que analizamos la palabra asombrosísima? ¿Y qué significa la palabra asombrosísima? En inglés era la palabra startling. ¿Y qué es startling? Algo espantoso, algo horroroso. Entonces, si la hermana White me está diciendo que dentro del pueblo de Dios hay apostasía, está la apostasía omega, que es la más terrible, que es una apostasía espantosa, y que aquellos que se levantan a hablar y aquellos que se levantan a denunciar el pecado, dice que no pueden detener ese torrente de iniquidad, porque recordemos que los justos siempre han sido un grupo grande, más que la cizaña, o un grupo pequeño. Pequeño, porque en el contexto que me está hablando la sierva de Dios, me está hablando que siempre los justos, y eso lo dice la palabra de Dios, siempre el remanente fiel ha sido un grupo pequeñito, el remanente fiel. Entonces, si hay, dice ella que hay engaño, avaricia, egoísmo, y que el Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado, hermano, ¿qué yo hago en ese lugar? ¿Acaso Dios quiere que yo siga en una iglesia apóstata? Que yo siga ahí, que se está practicando apostasía, que se está practicando abominación, y no quieren escuchar el consejo de Dios. Noten que ahora miren lo que ella sigue diciendo. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado, mientras triunfan los siervos. ¿De quién? ¿Qué dice aquí? En la parte final, mientras triunfan los siervos de Satanás.
¿Quiénes triunfan dentro del pueblo de Dios en este último tiempo? Porque Ezequiel 9 está puesto en el contexto del tiempo del fin. ¿Quiénes triunfan? Los siervos de Satanás dentro de la iglesia. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros leemos la palabra de Dios y a veces leemos y no entendemos. Porque hace poco yo escuché un predicador decía, la iglesia sí hay pecado, sí es verdad que la iglesia está mal, hay apostasía, pero no te vayas, sigue ahí. Y cuando yo leo entonces el libro de Oseas 3:3, no, perdón. Vamos a buscar el texto, Oseas. Vamos a buscar, a ver, Oseas. Espérate, vamos a ver si es Oseas, si mal no recuerdo. Perdón, no es Oseas, es Amós, Amós 3:3. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La pregunta es, ¿dos personas que no están de acuerdo pueden andar juntas? Hermano, eso es lógica, lo está diciendo la palabra. Entonces, un trigo con una cizaña, o sea, un hijo de Satanás y un hijo de Dios, vamos a ponérselo mejor, ¿pueden andar juntos? Entonces, ¿por qué me van a decir a mí, no te vayas de la iglesia? Hermano, cuando usted se va, y fíjense que eso es un mal, porque muchas veces nosotros hablamos, y hablamos sin saber lo que estamos hablando. Entonces, no se vaya de la iglesia. Hermano, usted no se va de la iglesia. En un lugar donde se reúnen de adoración, usted lo que se va es de la reunión donde se están reuniendo para adorar. Y usted como cristiano, en una reunión donde se reúnen los hijos de Dios para adorar, si no se están haciendo las cosas correctamente, la pregunta es, ¿usted puede salirse de esa reunión? ¿Sí o no? Sí. Sí nos podemos salir. Y nos salimos de esa reunión que las cosas no se están haciendo bien. ¿Por qué? Porque no se están haciendo bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Buscamos con aquellos que sí están adorando, buscamos una reunión, un lugar de culto donde las personas se estén reuniendo para adorar a Dios, pero adorarlo correctamente. Porque Amós 3:3 dice que andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, ¿cómo? Si en la iglesia las cosas se están haciendo mal y como dice la sierva de Dios, se está pisoteando al Espíritu de Dios, y si se está pisoteando al Espíritu de Dios, entonces significa que Dios se está desentendiendo de ese lugar de culto, de ese lugar de reunión, porque dice que los siervos de Satanás triunfan. Porque dice aquí también que los justos son impotentes para detener el torrente de iniquidad. Entonces, ¿qué yo hago en una iglesia que se está practicando iniquidad? Testimonios para los ministros. Antes de leer esta cita, quiero para ustedes, para terminar, leerle Apocalipsis 17:4. Miren lo que dice Apocalipsis 17:4. Apocalipsis 17:4. Miren lo que dice Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y miren lo que dice el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio,
Babilonia la grande, la madre de las rameras ¿y qué más? ¿Qué dice el texto? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué comete Babilonia, esta entidad religiosa, política religiosa en este tiempo del fin? Babilonia, que es la grande, que es madre de la ramera. Y si es madre es porque debe tener hijas, ¿no es así? Y de las abominaciones de la tierra. Pero cuando usted va a Ezequiel capítulo 9, versículo 4, dice que Dios va a castigar a su pueblo porque se cometen toda clase de ¿qué? De abominaciones. Significa que de alguna manera el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, está participando del mismo espíritu de Babilonia la grande, cometiendo abominaciones. Cometiendo abominaciones. Y hoy en día hay muchas personas que dicen, y quiero decirle que esta predicación, por favor, hermano, no estamos hablando de que la cizaña solamente está en la conferencia general, no, estamos hablando que la cizaña también está aquí dentro de la iglesia adventista del séptimo día libre, pero también está dentro de la iglesia adventista movimiento de reforma. Y cuando Dios vaya a limpiar a su pueblo, Dios va a destruir toda la cizaña. Ya sea la cizaña dentro de la iglesia adventista libre, como la cizaña dentro de la conferencia general, como la cizaña que hay dentro de la iglesia adventista, movimiento de reforma. Pero de que hay una conexión de que Babilonia es la madre de la ramera y de las abominaciones que se cometen en la tierra, y que dentro del pueblo de Dios se cometen abominaciones, sí, en algún momento significa que la iglesia de Dios, la iglesia adventista, significa que está participando del mismo espíritu de Babilonia, llegando a convertirse en una hija de Babilonia. Y quizás usted diga, pastor, pero la hermana White dice en testimonio para los ministros que nadie llame a la iglesia adventista Babilonia. Pero cuando usted mire el contexto, que eso ella lo escribió en 1892, lo escribió en un contexto cuando la iglesia estaba bien, cuando la iglesia estaba recibiendo la lluvia tardía y estaban predicando la justicia de Cristo Jesús, el mensaje del tercer ángel. Claro que si la iglesia está bien, en ese entonces se levantó un hermano llamado Staton diciendo que la iglesia adventista era Babilonia. Ese mensaje estaba fuera de lugar. Pero miren lo que dice ahora la sierva de Dios en Testimonios para los Ministros, página 265, párrafo 1. No debemos introducir el mundo en la iglesia, ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera la iglesia ciertamente se corromperá y llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En el Apocalipsis, ¿a quién es que se la llama albergue de toda ave inmunda y aborrecible? ¿A quién? A Babilonia. Entonces la sierva de Dios dice que si el mundo entra a la iglesia, ¿qué es lo que se convierte? Babilonia. Y vemos que en Ezequiel capítulo 9, en el contexto del sellamiento, la iglesia de Dios que comete toda abominación, significa que participa del espíritu de Babilonia, comparte el mismo espíritu de Babilonia. Porque aquí lo dice, si introducimos el mundo en la iglesia llegará, se corromperá y llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y eso se le declara a Babilonia en el capítulo 18. En el capítulo 18 de Apocalipsis, ahí está.
versículo 2. Ahí usted lo puede encontrar. La pregunta es, ¿el mundo se ha introducido en la iglesia? Termino con esta cita. Ya terminamos completamente con esta cita. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, página 382, párrafo 1. En la cita anterior, la hermana White dice que no debemos introducir el mundo de la iglesia ni establecer un vínculo con ella, porque la iglesia se corromperá y será lo que se declara en el Apocalipsis, espíritu de toda ave inmunda y de corrupción. Eso lo dice Testimonio para los Ministros. Miren ahora lo que ella dice en el conflicto de los siglos, página 382, párrafo 1. Una ola de mundanalidad ¿qué ha hecho? Invade la iglesia, trayendo consigo ¿qué cosa? Sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Entonces, la cizaña, que es abominación, la cizaña que es abominación, porque practica todas las cosas abominables, y si practica todas las cosas abominables es porque esta cizaña, que son los hijos del diablo, que están dentro del pueblo de Dios, y que practican la abominación, llegando a ser abominables la cizaña, significa que la cizaña, esta cizaña está en estrecha relación, en vínculo con Babilonia, participa de lo mismo de Babilonia, porque Apocalipsis 17:5 me dice que Babilonia es la madre, Babilonia es la grande, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones que se cometen en la tierra. Y tristemente, Apocalipsis 21, el versículo 27, Apocalipsis 21, 27 dice, hablando del reino de los cielos, dice, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Mis queridos hermanos, hay una pregunta que nosotros debemos de contestar. Y la pregunta que nosotros debemos de contestar es, y que esa pregunta la vamos a responder el siguiente sábado, es si nosotros debemos de seguir en el lugar de adoración donde usted se reúne, que usted sabe que se está cometiendo abominación, si usted debe de seguir en ese lugar, asistiendo. Porque noten, mis queridos hermanos, y vuelvo y repito, a veces nosotros hablamos y no sabemos lo que hablamos cuando decimos, no te vayas de la iglesia. No, nadie se va de la iglesia soy yo, porque la palabra en el Nuevo Testamento, la iglesia no es este edificio, la iglesia soy yo, y donde estoy yo está la iglesia de Cristo. Si yo estoy haciendo culto debajo de una mata, debajo de un árbol, ahí está la iglesia de Cristo. Porque Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Bueno, pero Jesucristo especificó el lugar donde esos congregados deberían de estar. Nos dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. No importa si es en una cueva, no importa si es debajo de un árbol, no importa si es al lado de un río, no importa donde sea, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él va a estar ahí. Amén. La iglesia soy yo, donde quiera que yo estoy, debajo de una mata, en una cueva, en un monte, en un campo, yo soy la iglesia.
Y aquellas personas que dicen, no, porque no te vayas de la iglesia. No, la iglesia soy yo. Pero yo como hijo de Dios sí me tengo que ir de los lugares donde yo sé que no se está adorando a Dios correctamente, porque Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo usted va a estar de acuerdo en estar en un lugar donde usted sabe que se está cometiendo abominación, donde hay apostasía, donde lo que se está predicando es mentira? Usted no se va de la iglesia, usted lo que se va es del lugar de reunión, que usted sabe que en ese lugar se está pisoteando el Espíritu de Dios. Y lo más importante no es salir de ese lugar donde usted se reúne para buscar un lugar donde se adore correctamente. Eso es lo correcto. Si a donde yo voy no se está adorando a Dios conforme a la palabra de Dios, me voy y yo busco un lugar de reunión donde se esté adorando correctamente. Quizás usted diga, sí, pastor, pero tiene que ser dentro de la organización. Hermano, a Jesús nunca le interesó tanto el sentido de la organización, y lo digo en este sentido, cuando sus discípulos le dijeron, Señor, hubo algunos que estaban echando demonios en tu nombre y se los prohibimos porque no nos seguían. ¿Y qué dijo Jesús? Déjalo. No los estorben. Porque el que no está conmigo contra mí es. O sea, Jesús dio a entender que aunque hayan cristianos que no lo estaban siguiendo a él, pero en su nombre estaban predicando y estaban haciendo las cosas correctas, no importa. Oh no, pero usted tiene que estar dentro de la organización. ¿Para qué? Para poderlo controlar más. Para poderlo atar más a los mandamientos de los hombres y a los conceptos del hombre. Y no acercarlo a Dios. Usted tiene que estar dentro de la institución. Hermano, la institución no salva, el que salva es Cristo Jesús. Usted puede estar fuera de la institución y estar salvado. Y usted puede estar dentro de la institución y estar perdido. Porque la institución no salva. El que salva es Cristo Jesús, no la institución. Por eso hoy en día el trigo, aquellos que van a ser sellados, que van a recibir el sello de Dios, son aquellos justos que van a buscar reunirse con los justos, no con los impíos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde y que nosotros, como hijos de Dios, podamos perseverar en la fe, pero perseverar con aquellos que están buscando tener el carácter de Cristo Jesús y que se están preparando para el reino de los cielos. No nos podemos unir con aquellos que están haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Es hora, mis queridos hermanos, de que usted vaya pensando con quién usted se seguirá reuniendo. Si con los fieles que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o con la cizaña que sigue dentro de la iglesia, desobedeciendo la palabra de Dios y trayendo, acumulando castigo sobre sus cabezas. ¿Con quién usted va a adorar? Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde y que permita a Dios de que nosotros podamos reunirnos con el grupo correcto. Amén. Amén. Pastor, pero es que el grupo que yo conozco correcto está fuera de la institución. No importa. La institución no salva. El que salva es Jesucristo. No hay ningún texto en la palabra de Dios que diga el que está fuera de la institución establecida está perdido. No.
Se salva aquel que vive como Cristo vivió, porque la palabra de Dios dice, andad como Cristo anduvo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, es mi sincero deseo.